Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy estoy con una de mis narradoras favoritas del norte de mi país. Y bueno, les voy a leer un poquito de lo que ella me compartió, pero bueno, ya más bien nos contará a detalle todo sobre su vida y cómo es que llegó a la narración a través de la lectura, a través de la palabra, a través de los cantos y muchas cosas más. Permítanme, les voy a leer un poquitito. La travesía de Irma Loya, Nana Watson, empezó Nana con... Huitzil. Nana Huitzil, muchas gracias. Nana Huitzil, exactamente. Bueno, pues su travesía por la narración oral inició desde su infancia y hasta la fecha continúa teniendo a su mamá, quien gracias a ella, pues le compartió palabras y esta afición por contar historias. Luego estudió trabajo social y tuvo la oportunidad de trabajar alfabetización para adultos con el método de palabra generadora de Paulo Freire, así como talleres en diferentes espacios y con distintos públicos. Después se especializó en atención a problemas de lenguaje y audición durante 28 años, que desarrolló esa actividad en la educación pública a nivel preescolar. Después, como maestra jubilada, hace unos 5 años, se dedicó a la mediación de la lectura a través del programa nacional Salas de Lectura, atendiendo públicos diversos. Actualmente está más enfocada a las adolescencias y las infancias. Se ha capacitado como narradora y bueno, de una u otra manera ha empezado a desarrollar muchos proyectos que ya nos compartirá que tienen que ver con las primeras infancias. Y bueno, pues Nana Huitzil, que me equivoqué, perdóname. No pasa nada, al contrario. Acá en vivo, pues bienvenida a Entre Contadas, estoy súper contenta. Déjenme decirles, estimado público, que no se nos había dado que nos pudiéramos reunir porque nos agarró el verano haciendo varias cosas. Por fortuna ya nos contarás ahorita qué estuviste haciendo. Pues bienvenida, me da mucho gusto que estés por acá. Y bueno, voy a empezar con esta partecita que tú nos compartiste, que es cómo es que llegaste a la narración oral, si no narrando profesionalmente como ahora lo haces, y ya nos contarás de este proyecto que llevas también con tu hija, y bueno, todo lo que has investigado a lo largo de estos años, pues en la docencia y en la promoción de la lectura, que se conectan, porque creo que es el material didáctico favorito de quienes nos dedicamos a la docencia. Pues bueno, cuéntanos cómo era tu vida en la niñez, cómo es que tú empezaste a escuchar historias y a compartir historias, y de ahí, bueno, pues se te volvió una afición que profesionalizaste tiempo después. Compártenos. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Penélope, por haberme invitado a este espacio donde confluyen diferentes voces, diferentes historias de narradoras y narradores orales. Y pues me da mucho gusto compartir contigo mi experiencia de vida. Y también, pues aprovechando eso que dices tú, esa corrección del nombre, pues es que no es tan sencillo, no estamos familiarizadas con los nombres que luego uno se inventa, ¿verdad? Entonces es natural que que lo cambiemos, es natural, no pasa nada. Pero bueno, me sirve de pretexto para decir por qué Nana Huitzil, ¿sí? Bueno, pues como bien lo mencionas, yo soy Irma Lucila Loya López y soy de aquí del meritito Chihuahua, donde el chile chilaca cuesta $8.80. Y bueno, soy orgullosamente de Chihuahua, de aquí son también mis padres. Y el nombre de Nana Huitzil me surgió porque me gustan mucho los colibríes. Mucho, es como mi tótem.
El colibrí me representa mucho pues merece todos mis respetos y mi admiración. Entonces, yo soy muy hecha como a proteger. Entonces, Nana, pues es una mami, una protectora. En la lengua rarámuri es como una forma cariñosa de decir mamá. Y Huitzil, pues ese sí es muy conocido, es el colibrí en lengua náhuatl. Entonces, una mezcla de estas dos lenguas, que es mi lengua regional, por decir algo, pues no mía, pero de los pueblos originarios de donde queramos o no, y orgullosamente venimos, o por lo menos quisiéramos tener poquita sangre de esa sangre de los pueblos originarios para salvar este mundo. Y Huitzil, y el náhuatl, que es la lengua madre de toda esta región, ¿verdad? De toda Mesoamérica. Entonces, pues que es la que nos identifica mucho como mexicanos, por eso elegí ese nombre, Nana Huitzil. Y bueno, de que me decías, ¿cómo fue mi infancia? ¿Dónde empezó mi afecto por la lectura, por la narración, por la palabra? Y a fin de cuentas es eso. Pues yo creo que yo nací con esa consigna. Estoy convencida que así fue, porque desde pequeña yo era muy platicadora, muy socialita, muy, ¿cómo se dice? Muy espontánea, muy lista para cantar, pararme frente al público, leer y decir cosas. Pero eso lo aprendí de mi madre. Yo creo que no es mérito propio. Se conjuntan las dos cosas, mi personalidad, pero también la enseñanza de mi mamá, de mi madre, María Isabel López Becerra, que tiene 91 años, próxima a cumplir los 92. Y bueno, de veras es una mujer, claro que todas admiramos a nuestras madres, definitivamente, y las queremos, pero bueno, yo creo que las gentes que me escuchen y que la conozcan dirán que no digo mentiras. Es una persona muy sabia y una narradora oral nata. Tengo, yo creo que más de 100 grabaciones de ella donde platica historias de su vida y de otras vidas, de las vidas de su comunidad, del rancho, como si ella las hubiera vivido todas, así, y la fecha, día, hora, qué nombres participaron. Entonces, es un gran privilegio el contar con esa maestra de vida. Y bueno, pues si mi mamá es así, mi mamá siempre se caracterizó por dirigirse a nosotros hablándonos como una persona igual de cuando éramos bebés. Y ella lo platica, obviamente yo no lo recuerdo, pero ella dice que su suegra le decía, ay Isabel, tú haces hablar a esos niños a fuerza, porque mi mamá siempre estaba platicando con nosotros. Dice, yo hacía cosas y me movía y no los traía en los brazos, pero todo el día les platicaba. Y entonces, pues desde ahí nos viene a los seres humanos, a todos, el don de la palabra. Desde que estamos en el vientre, y si somos madres, pues desde que hablamos con nuestro bebé en el vientre. Y yo creo que eso lo hizo mi madre muy bien, muy bien. También que, mírame, sigo enamorada de la palabra y sigo reconociendo en ella a mi maestra primera de la palabra. Y bueno, yo más, esa parte pues como que fue como muy natural, pero también me fui mucho por la parte de la lectura en voz alta. En la primaria, que ya empecé a leer, en todos lados era el ajonjolí de todos los moles para andar leyendo. Y mi madre también se encargó de eso. Mi mamá estuvo hasta 3er grado de primaria, escolarizado. Pero sin embargo, a ella le gustaba mucho leer y que le leyéramos. Nos ponía a leerle en voz alta. Entonces,
eso hizo que nos mantuviéramos en contacto con el público, porque se sentaban las tías en derredor de la noria, ahí en el rancho donde vivían mis abuelos maternos, y luego nos dejaba ir a jugar después de comer hasta que leyéramos un capítulo me acuerdo del libro Genoveva de Brabante, la historia de una mujer que se perdió y vivió con un ciervo, etcétera. Y llorando nosotros ahí, porque nos conmovía tanto lo que estábamos leyendo, pero teníamos que mantenernos de pie y leer. Entonces, eso fue para mí súper entrenador, y siempre me entrené frente a públicos por las diferentes circunstancias. Bueno, ya después que pasé por las carreras, que me tocó cursar afortunadamente, llegué al área de comunicación y lenguaje. La vida nos va llevando por los caminos que están destinados y por los que nuestra alma nos va guiando, por esos caminos que siempre soñamos. Eso yo creo firmemente. Al menos así ha sido mi vida. Y pues en comunicación y lenguaje estuve en el nivel preescolar, trabajé en educación especial, como dices tú, casi toda mi carrera profesional. Y pues ahí, en preescolar, los cuentos, las historias, los relatos son indispensables para el desarrollo del niño, del desarrollo del lenguaje, el desarrollo afectivo, el desarrollo social, para todo. Entonces, pues ahí lo ejercité. Mucho de mi trabajo como maestra de comunicación y lenguaje se guió por la cuestión de los juegos verbales, por la cuestión de adivinanzas, trabalenguas, retahílas, juegos encadenados y cuentos, canciones. Entonces, pues eso, yo siempre he pugnado por eso creo firmemente que si cantáramos más, que si habláramos más, habría menos dificultades de lenguaje, porque muchas de esas son simplemente falta de vínculo, no tanto un problema tan severo. Y bueno, te dejo la palabra y hasta ahí. No, voy a retomar muchas de las cosas que dijiste que, bueno, me parecen de suma importancia. Voy a regresar un poco como a lo que tú decías de maestra de vida en relación a la oralidad de tu mamá, ¿no? O sea, digo, el papel que tu mamá ha jugado como maestra de vida en muchos sentidos, pero en este rol de la transmisión oral, que ahorita lo conectaste directamente, que tiene que ver muchísimo con el desarrollo del lenguaje, con la comunicación, con la inventiva, con la imaginación activa, con la relación madre e hijo o madre e hija, sí, en donde, bueno, pues a partir de ahí se construye mucho. Y creo que en cierta medida, gran parte de quienes nos dedicamos a la palabra, como lo decías, ya sea palabra escrita, palabra hablada o palabra en cualquiera de los sentidos, cantada, narrada, lo que sea, de una u otra manera tiene que ver con vivir en un entorno o construir un entorno en donde la comunicación se vuelve una pieza primordial. Y también, pues es una pieza clave para la educación, como ahorita tú lo decías. Y entonces tú te fuiste hacia preescolar. Déjenme decirles a todos y a ti también que me encanta preescolar. Yo fui maestra de preescolar varios años. Es un nivel en el que sigo disfrutando mucho. Siempre están muy abiertos, todo es muy novedoso. Entonces disfruto mucho las actividades para preescolar. Pero empezaste a dedicarte a tu educación especial y a nivel preescolar. Cuéntanos un poco ahí qué hacías tú, cómo trabajabas muchas de estas cosas. Ok. Con la narración. Sí, claro. Bueno, en preescolar yo he sido no muy ortodoxa. Mi personalidad no es ortodoxa, mi personalidad es muy desarrapada, muy libre. Entonces, pues así trabajaba yo con los niños en preescolar. Yo inventaba juegos, por ejemplo, con canciones de Cricri, yo me apoyaba mucho con las canciones y armaba actividades con las canciones. Vamos a hacer un librito con la canción del zapatero. Vamos a trabajarla, niños con dificultad para pronunciar
las R, las R, todo eso, que son como que una de las principales preocupaciones, sobre todo en tercero de preescolar, que ya van a la primaria y que no la ha consolidado. Trabajaba mucho con la de la cigarrita también de Cricri, armaba cuentos, armaba historias para que fuera algo muy divertido, con la canción del elefantito, con elementos se traían elementos de su casa, que el cucharón, que los frijolitos, que el pay de limón y todo, y armábamos la historia. Y luego yo trabajaba, bueno, pues pasé por diferentes momentos en la educación especial, cuando se trabajaba en un centro aparte, cuando se trabajaba después, una reforma que hubo, o reorientación del servicio, que se iba a los jardines de niños, que ya no iban los niños a los centros especiales, sino que el maestro, nosotros acudíamos a los jardines y ahí los sacábamos a un aula de apoyo. Fue otro momento. Otro momento cuando pues, instalábamos como un pequeño centro especial dentro de un jardín. Bueno, fueron diferentes modalidades. Entonces, llegó la última modalidad que me tocó, fue cuando trabajábamos ya dentro de los grupos regulares, en lo que le llamaron la inclusión, que fue pasando de integración a inserción, integración e inclusión, y bueno, que ese es otro asunto, que yo soy me gusta poner los puntos sobre las IES, pero bueno, esto no lo vamos a tocar ahorita, que tiene muchas cosas que habría que reflexionar qué tan necesarias o no son, o a qué favorecen. Pero bueno, cuando estábamos trabajando ya dentro de los grupos, que trabajábamos con todo el grupo, ahí me acuerdo que ponía estas actividades, trataba de vincularlas con las actividades que la maestra hacía dentro del grupo y preparaba el material para eso. Pero les divertía tanto la actividad, o les gustaba tanto, porque armaba la actividad, que era una actividad de dinámica de juego con material, y luego enseguida les contaba una historia, y luego después una cancioncita y jugábamos. Entonces me la llevaba casi toda la mañana en el grupo y las maestras encantadas de la vida. Y entrábamos a los grupos donde había niños que tenían un problema de lenguaje o que estaban, ¿cómo se dice?, canalizados a nuestra área. Pero recuerdo que las maestras de otros grupos, oye, no, Irma, no has entrado a mi grupo también, ya me dijeron que pusiste una actividad muy bonita ya, entra a mi grupo. Y como a mí me encanta el relajo, pues allá andaba por todos los grupos, porque yo sabía que eso iba a beneficiar a todos los niños, y yo siempre insistí. Yo daba talleres desde entonces, obviamente, porque mi trabajo me lo exigía, me lo exigía, pero uno puede como que irse caminando en el trabajo por donde uno se le hace más cómodo. Pero yo tenía una urgencia de que las maestras y las madres y padres de familia se apropiaran de eso, creyeran en el canto, creyeran en el cuento, creyeran en el juego, creyeran en la adivinanza. Les explicaba el juego, mire que este juego tiene estas características, y se fija, le va a ayudar al niño a esto, y esto, y esto, y esto, a que le va a ayudar al uso del lenguaje, a la intencionalidad, a su ritmo. Bueno, entonces, todo esto yo lo usé como terapeuta de lenguaje y como maestra de lenguaje, pero yo lo que le daba más importancia era la parte del vínculo. Decía, si es que si hay un vínculo, lo demás se va a ir dando. Ahí está la raíz de muchas de las situaciones, de las famosas dislalias. Claro, hay problemas mucho más profundos del lenguaje que se tienen que atender de diferentes maneras, pero de cualquier forma, el vínculo es fundamental. Y el vínculo viene desde que estamos en el seno materno. Y si no lo tuvimos, hay que construirlo. Y preescolar es una edad perfecta para trabajar eso. Y bueno, deténme, Penélope, porque no me paro. No, está súper interesante lo que estás diciendo, porque fíjate que creo que pasa que no todos o todas las que nos dedicamos a la narración oral estamos conectados con los análisis del lenguaje, pero trabajamos con la lengua y los lenguajes. Y tú ahorita lo que acabas de decir que me parece súper importante, y voy a retomar una palabra que acabas de decir,
que creo que se vuelve una pieza clave para muchas cosas que tienen una relación con lo público, con lo colectivo, que es conectar. Y es ahí en donde conectar desde varios sentidos es conectar con la historia, conectar emotivamente, conectar con la palabra, conectar con las ideas, conectar con las sensaciones, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo. Y bueno, ahí ahora me voy a ir a conectar, que bueno, has trabajado tú, pues las nanas y esto. Ahorita nos contaste un pedacito de lo que tú hiciste, bueno, pues ya como terapeuta y eso, pero platícanos un poco más así. Bueno, después te fuiste de mediadora de lectura y empezaste a trabajar ahí la lectura en voz alta, de la promoción de la lectura y la narración oral, ¿no? Entonces, platícanos un poco una convidada de cómo fue tu travesía. Bueno, pasas por el camino de la educación, que es un largo camino de aprendizaje, porque las niñas y los niños nos enseñan muchísimo, nos mantienen actualizados, nos llenan de emociones porque ellos son nuevos en el mundo, entonces todo es nuevo, aunque uno les plantee cosas antiguas que siempre van a ser vigentes para la niñez, ¿no? Por Pero supuesto. compártenos, entonces. Bueno, pues es que esto que dices, que acabas de señalar, es muy, muy importante. La vigencia. Nos han llevado al mundo moderno, a que todo nos quieren corretear cada vez más. Esto ya es obsoleto y nos quieren llevar a esa obsolescencia programada, pero de volada. Y no, hay que volver a nuestros orígenes, y los orígenes es la palabra. Y los orígenes es el vínculo, y ese nunca va a pasar de moda. Y tenemos esa gran tarea nosotras como narradoras orales. Yo creo que tenemos la gran tarea de recuperar el valor de la palabra y colocarla en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? El que nos hace humanas y humanos. La palabra es la que nos distingue de los animales. Es el salto cuántico que dimos cuando nos convertimos en Homo sapiens. Entonces, es tan importante lo que hacemos. Ahora se ha profesionalizado un poco más, pero realmente es algo que nos es natural, Penélope. Es algo que todas y todos estamos capacitados para hacerlo, pero que nos hemos perdido en el camino. O sea, y nos han obligado a perdernos. Entonces tenemos que recuperarlo. Por eso te decía esa parte de la mamá, de la maestra, decirle yo, es que aquí está la clave. Entonces, cuando tú me preguntas que en qué momento, cómo entré a la narración oral, pues yo creo que siempre lo fui. Lo que pasa es que no tenía el título de narrador oral y no lo tengo, ¿verdad? Tampoco, pero pues me lo indilgan. Entonces, yo creo que todas y todos tenemos esa capacidad. Por eso tenemos esa gran responsabilidad, las que nos decimos que lo somos, de cuidarnos entre nosotras, de cuidar la palabra y de darle la palabra a la gente que nunca la ha tenido y que cree que no tiene valor su palabra. Entonces, pues, yéndome al punto personal, pues, haz de cuenta que yo soy narradora oral desde que empecé a escuchar, porque primero se aprende, desde que empecé a escuchar ru, 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 camaleón, su nana la rata, su tata el ratón, duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, ponerme a coser. Fíjate, ahí está narrándose la historia. Entonces yo aprendí esa historia. Y ya cuando yo fui madre, la transporté a mis hijas renovada, pero con el mismo ritmo y con la misma cadencia. Bueno, entro a la narración oral, primero como mediadora de salas de lectura, porque el universo así lo quiso. Termino, me jubilo en enero de 2018, yo no sabía que existía el programa de salas de lectura. Por circunstancias me entero casualmente. Digo, ¿cómo? Nunca me he dado cuenta de esto, yo quiero eso, así, porque así he sido yo siempre. Oigan, yo quiero de eso, oye, ¿por qué yo no puedo entrar ahí? Válgame, yo pensé, no, pues es que nada más unas cuantas personas. Pues me encontré con Gaby Trujillo, que
es el enlace estatal de salas de lectura. No, ¿cuál? Unas cuantas personas están ansiosos de que la gente quiera. Entonces, pues en marzo yo ya estaba junto con mi hija tomando el diplomado, incorporándonos a mitad del diplomado sabiendo que no íbamos a recibir constancia, pero para poder capacitarnos para abrir nuestra sala de lectura aquí en la casa que es de ustedes. Y pues ahí después, oigan, que va a haber un curso de... Yo estaba encantada, así que haz de cuenta que no tuve vacaciones, tuve un mes de vacaciones, 2 de que me jubilé, para cuando empecé como mediadora. Y empecé con público diverso. Empezamos mi hija Raquel y yo. Y luego nos dice Gaby, va a haber una capacitación como cuentacuentos, ¿a quién le interesa? A mí, inmediatamente. Yo sabía que eso era como un llamado desde mi interior de toda la vida. De veras, Penélope, yo no dudé un momento porque dijeron que era para las que tenían el diplomado. Y yo le dije a Gaby, ¿por qué yo no? O sea, yo no tengo el diplomado, pero yo quiero eso. Y bueno, se abrieron los espacios, no solo para mí, sino para todo el público, que aunque no tuviera su diplomado completo, y ahí entré. Y quiero decirte que de todas las que estuvimos en el diplomado que nos dieron una compañera aquí de Chihuahua, luego estuvo con nosotros también Vivian Tirión en otra sesión, en otra Alma Rosa Rivera, de los Santos, sí, y la otra no recuerdo, bueno, pero hubo varias personas que nos estuvieron capacitando. Con la que más estuve capacitando me fue con Vivian, y yo dije, es que esto es lo mío, o sea, y yo creo que soy de las pocas, si no la única, que continuó como narrador oral, de todo ese grupo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy convencida que la vida me estaba esperando el momento para conectar con lo que yo había hecho en toda mi carrera profesional, pero ahora de otra manera, un poco más libre y con otro tipo de formato, con otro impacto, pero así fue. Y hasta la fecha me he estado capacitando aquí, allá, así me la paso. Constantemente soy muy autodidacta, pero además he tratado de informarme, tomar cursos, estar pues actualizándome y aprendiendo, y yo creo que nunca dejamos de aprender, y me sigue sorprendiendo mi madre y la gente como ella, que cuál curso, la vida nada más, y que nos sigue enseñando a ser narradoras orales. Así es, fíjate que voy a retomar esto que comentas, que a lo mejor hay muchos métodos y técnicas, y estoy a favor de la profesionalización, de la actualización, el análisis, de nuevos métodos, nuevas técnicas de la narración oral, pero yo creo que sí hay un porcentaje grande de lo que uno trae como persona, con lo que tú naces, y otra que se desarrolla por el entorno, y otra que se desarrolla por la necesidad de comunicarse, de expresarse, de contar historias, de la continuidad. Y es ahí a donde es un reconocimiento oportuno a estas personas que son cuenteros desde siempre, porque la narración oral se ha ido profesionalizando, pero no podemos descartar que esas narradoras y narradores natos son parte importante de la comunidad, y son los que se dedican a la transmisión en casa, en la familia, en el parque, en los lugares a donde pueden contar. Y luego a veces no pasa de un grupo que es pequeño, pero ese grupo pequeño queda muy nutrido de las historias, ¿no? Claro. Y creo que también tiene que ver con la charla y incluso con la crónica. Por supuesto. Comentabas de tu mamá, que ella cuente esas historias que vivió de manera muy vivencial o que las escuchó, es de tener de primera mano una historia no escrita que vivió ella, ¿no? Porque digamos, pues es de principios del siglo, de las primeras décadas del siglo pasado, entonces ella está como, le tocó ver la colita de la revolución, le tocó ver muchas transiciones históricas y políticas muy importantes, y la oralidad se vuelve una pieza clave
para la transmisión de esa historia no escrita, que contada pasa a tener una dimensión completamente distinta, porque es muy emotiva, ¿no? Son las microhistorias que forman la historia global, pero que, pues como estamos acostumbrados a que nos dicte la historia el ganador, entonces esas microhistorias como que se pierden, pero a fin de cuentas son las que construyen. Si las juntáramos, encontraríamos esa gran riqueza y encontraríamos las verdades ocultas. Seguro, ¿no? Porque es todo aquello no oficialmente contado, ¿no? Claro. Que de una u otra manera se vuelve súper importante para compartir, porque tiene que ver con el análisis y la opinión desde la vivencia, ¿no? Exacto. Y y las cosas que no tienen que ver con maniqueísmos, ni blanco ni negro, son otras formas de ver, dice uno, híjole, pues es que desde esta lógica tenían razón, y desde esta lógica tenían razón, y a través de esas pequeñas microhistorias que va uno escuchando, de esos cuenteros de los que tú hablas, pues vamos viendo otras realidades que a fin de cuentas son las que van permeando también en el subconsciente cuando se transmiten dentro de la comunidad y en las familias. Sí, fíjate que hace unos años me tocó tener, no diré quién, cómo, pero me tocó tener una discusión con una compañera narradora de otro continente, en donde decía que si las personas no estudiaban licenciatura en narración, no debían narrar. Y yo le dije, a ver, espera, ¿estarías descartando los juglares de tu tierra? ¿Estarías descartando decimeros, cuenteros, narradores, pregones, bueno, payadores, un sinfín de personas que utilizan la palabra para narrar historias, ya sean cantadas o solamente habladas, y no podemos decir que esas personas estarían invalidadas, porque no? O sea, le digo, estoy a favor de la profesionalización, pero no es el único medio para llegar ahí, porque lo acabas de comentar tú. Permanecer en esto tiene que ver con una suma de muchas cosas, no solamente de haber tomado talleres, sino es toda esta historia de vida que te representa. Y tiene que ver también con el desarrollo del lenguaje. Regresamos al origen de lo que decías tú. Es el desarrollo del lenguaje y la nana. Pero ahorita nos vamos a seguir con las nanas para que nos cuentes por dónde ha ido como tu trayectoria ahorita. Pero ¿te parece si entre contada y contada nos compartes un cuento? Bueno, pues claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, antes de contarles el cuento, les quiero decir que al subir a la montaña, una pulga me picó, la tomé de las orejas, pero así se me escapó. Ay, jiji, ay, jojo, qué cosquillas tengo yo. Ay, jiji, ay, jojo, qué cosquillas tengo yo. Nicolás era un niño inquieto, como todo niño sano, y seguramente como lo eres tú también. Y tenía como 7 años, más o menos. Pues vivía en un rancho. Sus papás cuidaban mucho de ese muchachito que era tan vago, ¿eh? Y ese día le habían dicho que no fuera a salir, porque estaba haciendo mucho aire, que se quedara ahí en la casa, que ellos iban allá al campo a trabajar, pero que él se quedara en la casa. Él dijo que sí, pero en cuanto ellos se fueron, volteó por la ventana y alcanzó a ver allá en la loma unas nopaleras con unas tunas redondas, grandotas, que se antojaban jugosas. Y pensó que no sería gran problema caminar hacia la loma y cortar unas cuantas y regresarse a su casa. Y sus papás ni se enterarían, y él quedaría muy satisfecho. Así que se colgó
su morral. Se fue hacia la loma y cuando llegó a la nopalera, buscó por ahí un palito, unas hierbitas que se llamaban cola de zorra, con esa les quitó las espinas a las tunas y con el palito le pegaba en la base de la tuna para que cayera y luego ya la jalaba, le echaba su morral. Y así repitió la operación en varias ocasiones. Ya iba llenando su morral, ya se estaba saboreando sentarse abajo de aquel mezquite y ponerse a comer todas las tunas que había cortado. Estaba tan entretenido con eso que descuidó la orientación del viento. Y como les digo que estaba haciendo mucho viento, pues de pronto, en lo que estaba sacudiendo las tunas o los nopales, el viento vino hacia su cara. Imaginen lo que sucedió. Pues sí, quedó tapizado de espinas de nopal. ¿Les ha sucedido? ¿Les ha sucedido que les entra una espina? Es terrible, no, no, Penélope. Ay, no, no, para quitártela. Bueno, pues eso le pasó a mí. Pero ese Nicolás estaba tremendo. Así que dijo ahorita, nomás les hizo así, dijo, no voy a dejar mi tarea. Él seguía con ese antojo de las tunas y siguió echando tunas. Pero de pronto le empezó a picar un ojo. Y se empezó a tallar. Traía una espina en un ojo. Y se tallaba. Y entre más se tallaba, más le dolía. Llegó el momento en que tenía el ojo como tanate de marrano. Rojo, rojo y hinchado. Así mero. Entonces sí, se asustó mucho. Aventó las tunas junto con su morral por ningún lado y salió corriendo a su casa. Claro, no estaban sus papás, pero lo recibieron sus hermanos mayores y ellos, como todos los hermanos mayores, se esperaron para regañarlo rápido, lo trataron de ayudar, de confortar y de solucionar su problema. Le echaron agua y nada. Le echaron unas gotitas de limón y nada. Le echaron sábila y nada. Ahí se acercó un vecinito ocurrente y les dijo, oigan, ¿y si le echamos pipí? Y hasta pipí le echaron. Y nada, la espina no salía, el ojo seguía hinchado. En eso, pues, llegaron los papás de Nicolás. En cuanto la mamá vio la bolita de niños, supo que algo había sucedido y se acercó y se encontró con la novedad de que Nicolás había desobedecido y lo que ya ustedes saben. Así que empezó a examinarlo y a buscar la espina y no la veía, no la veía. El papá se fue rápidamente a buscar a la abuela, la sabia de la familia. La encontró como todas las tardes sentada abajo de un mezquite tejiendo una cesta. Y a su lado un jarro con pulque, echándose su pulque y tejiendo. Entonces le dijo lo que había sucedido. Cuando supo lo que había pasado, dejó su trabajo, agarró su jarro y se fue hacia donde estaba Nicolás. Ya estando junto al niño, se sentó en un tronco. Ella se sentó en un tronco. Le pidió al niño que pusiera su cabeza sobre sus piernas y que mirara hacia el cielo. Y mientras ella se puso a examinar el ojo de Nicolás. Lo abrió y observó con detenimiento. Le dio un trago al pulque y lo puso el jarro sobre la frente de Nicolás.
Entonces les dijo a los que estaban ahí de mirones que corrieran a la casa de Amelia, la vecina, para que trajeran al chamaquito, ese más chiquillo, que lo trajeran. Y allá van todos, hechos la mocha. Y en menos que se los cuento, ya estaban de regreso con un muchachito como de también unos 7, 8 añitos, con pelo chirisco y abundante. Entonces, la abuela empezó a revisarle la cabeza. Y así, en lo que troné los dedos, se encontró un piojo. Agarró el piojo, era un piojo negro, gordo, patón, brillante, así, sabrosote. Lo miró y todos extrañados. ¿Qué va a hacer la abuela? ¿Qué brujería va a hacer? Le abrió el ojo a Nicolás y colocó el piojo dentro del ojo. Le pidió que cerrara su ojo y que permaneciera ahí. Siguió tomando su pulque, todos con cara de guácala. Y ella aprovechó, mientras el piojo hacía su trabajo, para decirles que en este mundo todos tenemos una misión. Todos. Así seamos los más pequeños, como a lo mejor ese piojo que a lo mejor hasta podía ser curandero. Luego le pidió a Nicolás que abriera su ojo. Y ahí estaba el piojo, agarrado de la espina con las 20,000 uñas. La abuela agarró el piojo, lo sacó y junto con él se trajo la espina del ojo de Nicolás. Nicolás pudo por fin parpadear sin dolor. Se levantó y con una sonrisa de oreja a oreja fue y abrazó a su abuela. Ella miró al piojo, hizo una reverencia en agradecimiento y lo devolvió a la cabeza del niño de donde lo había sacado. Y todos regresaron a sus tareas habituales. Pero a Nicolás jamás se le olvidó que ahí aprendió un gran mensaje, una gran lección. Que aunque todos te consideren un piojo, tú puedes servir para algo. Y colorín colorado, el cuento El piojo curandero, que en lengua ñañú se dice Ra Ñengat o se ha terminado y que es recopilado de una comunidad del Mezquital. Qué bueno está, qué bueno está. Muchas gracias. También tu manera de compartirlo muy particular, muy particular. Qué bien, muchas gracias por compartirnos. Y bueno, vamos a regresarnos a las nanas. De un tiempo para acá, bueno, imagino que ya has trabajado tú con las nanas, porque bueno, como lo dices tú, los cantos, los arrullos, muchas de las canciones que han sido para ti, pues material con el que trabajaste como terapeuta y como docente, pues te sabes un gran acervo, que además sí te gusta a ti, lo tuyo es cantar, y bueno, pero como dentro de la narración, cuéntanos como por dónde has ido, qué es lo que te has trabajado en relación a la narración oral y las nanas, platícanos, o por dónde va tu investigación, porque, bueno, veo que haces muchas cosas, yo te sigo y digo, wow, hace muchas cosas, además me gusta mucho, particularmente soy tu fan, me gusta mucho cómo narras, tienes una manera muy particular de
de narrar. Cuéntanos, platícanos. Bueno, pues yo creo que, como luego dicen, yo a todo le tiro y a nada le pego. A mí me gusta la palabra en todas sus manifestaciones, de todas las formas como la podemos eh, moldear, compartir. De hecho, cuando yo cuento un cuento, esa es, sigamos compartiendo la palabra. Esa es mi frase final. Y bueno, pues me ha tocado, con esto de la pandemia, me tocó participar en algunas... en algunos festivales internacionales virtuales que estuvieron, pues fue lo que se logró implementar para seguir compartiendo la palabra a pesar de las circunstancias. Y en alguna ocasión compartí algo de las nanas porque para mí es muy representativa la figura materna en la construcción del lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. Entonces, no quiero volver a entrar en ese punto, pero por eso conté nanas, por mi experiencia en el nivel preescolar, que siento que hay una gran carencia de esta parte. Entonces creo que es una población que no ha sido suficientemente tomada en cuenta, arrullada. Cada vez hay menos arrullo, pero no porque no exista de manera instintiva eso en las madres, sino porque se ha sustituido por muchos aparatos tecnológicos que arrullen al niño, que monitores, que música de fondo, y entonces hemos sustituido la palabra viva, la palabra cercana, el vínculo. Una cosa es la palabra y otra cosa es el vínculo. Pueden haber canciones hermosas, pero el vínculo está haciendo falta. Entonces, el compartir eso, pues a mí se me hace como una gran responsabilidad el hacer ver la importancia de esto, ¿verdad? Y bueno, como que quisiera así decirles y que me creyeran que sí de veras es cierto que ahí está gran parte de la salvación de nuestro lenguaje, de nuestras culturas, de los vínculos, del no romper la comunidad a través de esa primera infancia. Y bueno, pero también me gusta mucho estas partes de cuentos o relatos que tienen que ver con las historias de los barrios, de lo que sucede en nuestra vida, está relatando lo que nos sucede, lo que sucede con este mundo que de veras lo tenemos, no está al borde de la extinción el mundo, nosotros. Y luego creemos que estamos salvando al mundo, pero es simplemente salvarnos a nosotros. Entonces, también simpatizo mucho, pues, o comulgo mucho con las causas que tienen que ver con los pueblos originarios. Quisiera yo ser más coherente, creo que me falta muchísimo, pero bueno, por lo menos tengo la intención de reconocer todo el valor que ellos nos aportan y pues recuperar un poquito de historias que hay en las diferentes comunidades. Volver a los pueblos, a los ranchos, estar recuperando la historia, hablar con la gente y de ahí construir historias, crónicas. Hace también 2 años escribí una crónica de una historia familiar, de una fiesta que realizamos familiarmente desde hace más de 80 años, año con año, de mi abuela, el festejo de mi abuela, del santo de mi abuela, y llevé a cabo una crónica. Y todas esas cosas me gustan mucho. Entonces creo que hay muchas historias que contar, que es un mundo. Me gusta también usar, de repente, echar mano de herramientas. Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo un poquito acerca del kamishibai. También se me hace algo bien bonito. Es otra forma también de darle valor a la palabra escuchada y mirada, pero no en mi cara, sino mirada en un teatro. Entonces también eso lo he estado trabajando un poco. Y bueno, yo no tengo, fíjate que yo no tengo preferencia por un público. No tengo preferencia por un público. Me iba a preguntarte justo te iba a preguntar como a quién te gustaba más contarle, justo iba a preguntar. Es que no tengo, o sea,
A mí si me dicen que le cuente un cuento a adultos, adultos. Si me piden que cuente un cuento erótico, erótico. Si quieren que lea una lectura dramatizada a adolescentes de secundaria, adolescentes de o sea, no, hasta este momento yo no estoy enfocada a un público específico. No. ¿Por qué? Yo creo que los públicos específicos, tengo esa idea, y a pesar de que trabajé en educación especial, sí tienen sus particularidades y hay que atenderlos y dedicarles todo su amor con esas características particulares. Sí, pero yo creo que le debemos apostar a lo diverso, a aprender a trabajar con la gente de manera diversa, porque la naturaleza humana es diversa, las familias son diversas, no hay de un solo edad, ni de un solo sexo, ni de un... No. Entonces, esa parte se me hace a mí que los contextos, digamos, vamos a atender a los niños, sí, pero yo les puedo dar todo el cariño y todo lo van a su casa es un desorden, pues es que más chido que podamos trabajar con niños y con mamás, ¿verdad? O adolescentes en riesgo de delinquir, por ejemplo, pues qué padre que pudieran estar, que pudiera alguien venir de su familia junto con ellos y trabajar conjuntamente, o sea, los contextos, porque uno trabaja con ellos, pero en ese momento pues es como ir a un oasis, como estar en una burbuja y luego vuelven a la realidad, entonces hay un choque. Entonces, por eso a mí me gustan los públicos diversos. Entonces, no te podré decir como que qué tipo, porque me ha tocado compartir cuentos de diferentes temáticas, pero sí, mucho que tenga que ver con la parte de recuperar esta cohesión social, esta tejido, lo que podamos, si puedo tejer así 1 milímetro, ese milímetro tiene un gran valor. O sea, no negarnos ese derecho que tenemos a reconstruir el pequeño espacio donde nos toca estar. Si ahorita me toca contarle un cuento, si se me paran aquí 3 amigas y les puedo leer y contar algo, a esas 3 se los voy a contar. Y si son unos niños, a ellos, y si me prestan un bebé, se lo voy a arrullar. O sea, soy muy despatarrada, como te decía al principio. Entonces, no sé. Sí, fíjate que yo creo que cuando a una le gusta contar historias, quieres contarle a todo el mundo más allá de que preparar el repertorio y la sesión y así, es como la necesidad de compartir las historias. Luego a veces me pasa que yo doy talleres de pintura y pruebo en el taller de pintura, los cuentos, ¿no? Mientras tanto, les cuento una historia así. Y bueno, pues justamente vinculo emociones y actividades simultáneas, ¿no? A conciencia de ella, pero también porque luego a veces pruebo cosas, ¿no? O se me ocurre una idea y voy y la pruebo con ellos y me dicen, no entendí, y yo, ok, por aquí no va. Y la retroalimentación con ellos, que eso es algo muy grato porque me gusta mucho trabajar para la niñez, pero como lo decías tú, cuéntanos una anécdota de alguna contada que te haya tocado, una narración, en donde hayas dicho, híjole, ya quiero que acabe, o que haya sido muy difícil, muy complicada. Sí. Pues mira, me pasó este año, ay Dios santo. Bueno, pues es que estoy haciendo una presentación, armé un espectáculo de varios cuentos de Cricri, canciones de Cricri, convertidas a cuento. Y entonces como tengo preparados como 5 cuentos, y por lo tanto son como 5 por 3, como 15 canciones más o menos, por temáticas. Y bueno, armé el espectáculo y lo estábamos, la primerita vez que lo presenté, fíjate nada más, ya vas a entender por qué me quiero inscribir en el taller que me escribí. Pues yo tenía algunos elementos, tengo algunos elementos de la improvisación porque también he tomado algunos tallercillos y he investigado un poco acerca de eso, de esta parte, pero primero era un cuento con Kamishibai en la presentación. Después era un cuento que armé yo acerca del valor del dinero, del valor de las cosas, también con cuentos con canciones de Cricri. Enseguida era uno de mujeres, acerca de la sororidad y toda esta parte, de las expectativas de la sociedad acerca de la mujer, etcétera, también con otras canciones de Cricri.
Y por último dije, para que la gente también se involucre, vamos a hacer un cuento improvisado. Yo lo tenía todo preparado, todo. Y entonces, la improvisación, le pedí yo tenía unas tarjetas con fragmentos de canciones de Cricri o nombres de las canciones, para que 3 niños estaban en un libro, en un baúl como en forma de libro, que abrieran el baúl como si estuvieran leyendo y me sacaran tarjetas y me dieran 3 tarjetas. 3 niños, 3 tarjetas. Y luego pedí 2 personas adultas también voluntarias, y una de ellas, una persona adulta, yo tenía preparada una silla atrás de mí, y luego la cubría con una sábana negra a la persona y nomás dejaba sus manos por afuera, yo ponía mis manos atrás y ella hacía los movimientos y yo hablaba con las tarjetas que me iban a dar. Y la otra persona adulta iba a coordinar a las niñas y niños que fueran a participar ahí. Y así lo hice, y le pedí a la persona que las coordinara, que nada más me dieran las tarjetas con las que yo iba a armar el cuento, y la persona iba a hacer los gestos, que es lo que iba diciendo. Y está divertidísima esa actividad, divertidísima, porque haz de cuenta lo que yo digo, el otro le hace la mímica y todo, pues está muy padre. Pero pues resulta de que yo tenía muchas tarjetas para que no nomás las 3 que van a sacar, porque pues eso no es improvisar, sino que sacaran al azar. Pues no se pusieron a sacar todas las tarjetas y luego me las ponían enfrente. Y yo con las manos amarradas atrás, porque pues yo no podía moverme. Y luego siguiendo el cuento. Y luego agarraban una y luego me llevaban otra tarjeta. Y la verdad, yo pude haberlo resuelto diciendo, a ver, y luego les dijo que ya no trajeran más, o X, alguna cosa. Pero decía yo, ¿cómo los voy a...? Ah, no, lo que pasó es que se empezaron a subir otros niñitos. Y ella dijo, pues, ¿qué le hace? Pues si hay muchas tarjetas, pues les damos a otros niños tarjetas. O sea, la que estaba ayudando le fue dando las tarjetas. Y yo dije, pues, déjalos, son niños, que se diviertan, y tú con ellos. Pues el cuento casi parecía una novela, y luego ya quería que se acabara. La gente se divirtió, pero yo sentí, como no lo tenía previsto de esa manera, sentía qué vergüenza, sentía que qué feo, y luego ya después pregunté a la gente, no, les dije, sí, porque aparte se paraban enfrente de mí, entonces me tapaban a la gente, me tapaban la visión, pero como era un teatro que va hacia arriba las sillas, por obra de Dios que la gente se alcanzaba a ver porque quedaba más en alto, ¿sí? ¿No? Y yo lo confirmé porque le pregunté a la gente, ¡qué bonito! Que todos los niños se subieron, y qué bonito, y yo que casi me quería morir. Y bueno, por supuesto que fue bonito, pero no deben pasar esas cosas en el sentido de que uno debe tener cierto control de la situación. Ya las posteriores presentaciones, porque esa fue la primera, ya tuve cuidado de dar qué consigna, no más de 3 tarjetas, cuando tomen las tarjetas se sientan a los lados, o sea, cosas así, pero esa vez sudé. Ni hablar, es ahí cuando decimos que las tablas son las que dan el capital de conocimiento, porque podrá haber mucha teoría, pero cuando ya estás en acción con los públicos, es ahí cuando sale toda la verdad. Y a veces, acabas de decir algo bien importante, que el público no lo nota, hay un éxtasis, todo se ve genial, pero como las Uno cosas... sabe. Sí, no saben ellos, pero bueno, mientras uno está en el estrés tratando de resolver, o calmar a todos, ¿no? Pero bueno, cuando uno lo está viviendo es tragedia, pero después la tragedia siempre es una buena comedia, ¿no? Siempre es buena comedia. Exacto. No, y luego una vez, ¡ay, no! Una anécdota que esa es imperdible, Penélope. Para una feria de libro de aquí de Chihuahua nos pidieron que hubiera un escape de personajes de algún cuento. Pues yo me vestí de la peor señora del mundo y íbamos a desfilar varias por los pasillos,
y luego íbamos a hacer como un desfile y luego ya nos íbamos a retirar cada quien a diferentes pasillos a andar promoviendo la lectura, etcétera. Pues ahí yo iba con unos, pues un traje que me agencié ahí para parecer la peor señora del mundo, y entre ellos unos zapatos de tacón, pero para que parecieran botines picudos como las de la peor señora del mundo, les puse el botín, la parte del botín, el tubo de fieltro. Y entonces, cuando empecé a desfilar, yo abría el desfile. Íbamos amarrados con un hilo. Yo iba adelante y luego los de atrás era una novia. No recuerdo cuál era el cuento, pero era una novia. Iba agarrando de cierta distancia el hilo y luego atrás otros y atrás otros. Y cuando di un paso, pues no me pisé el botín, me pisé el fieltro. Y hasta el suelo fui a dar con minifalda. Y me estaban grabando, por supuesto, ahí está ese video, me estaban grabando mis hijos, me estaba grabando la gente, pues estaban grabando todo el desfile, y era yo la que entraba. Pues iba alegando ahí como la peor señora del mundo, y que me tropiezo y me caigo con mi puro en la boca, pero nadie, Penélope, creyó que me había caído intencionalmente, porque cuando me caí, en cuanto me caí, que eres tal que el otro, que seguía alegando y todo. Bueno, fue una risa hasta la fecha. Vemos el video y nos atacamos de la risa, porque la gente volteó así sorprendida, pero como yo seguía alegando, pues todos pensaron que era parte de la actuación. Ahora sí que apliqué eso y la función debe continuar, y entonces agarro el problema y lo vuelvo solución, ¿no? Y casi tiro a la novia que venía atrás de mí donde la jalé. Bueno, en fin, pero cosas muy, muy padres. Son como las experiencias que justamente se van sumando y se vuelven muy, muy gratas, ¿no? Muy gratas de compartir, de ser, y bueno, pues son los regalitos que decimos en el teatro, son cuando son un regalito que después hay cosas que suceden y luego ya después decimos, nos las quedamos y ya las volvemos parte a veces hasta del espectáculo, ¿no? Porque exacto. A veces pasa así. Oye, ¿te parece si nos compartes otro cuentito y luego ya después pues vamos cerrando? Sí, bueno, pues les voy a compartir un cuento que pues me es un poco clásico, muy breve, pero muy significativo. En el Amazonas vivían en armonía todos los animales. Los que volaban se relacionaban con los que corrían por la tierra, y los que se arrastraban también convivían con los que nadaban, con los que andaban por el agua. Todos eran una comunidad. Y parecía que no había ningún problema. De pronto se desató un gran incendio. Como es de esperarse, todos los animales salieron huyendo en estampida, tratando de salvar su vida, pues como es natural. Y allá van, retirándose cada vez más de la zona del incendio. Entre ellos iba el jaguar. Y al ir corriendo, fue observando cómo una pequeña avecita corría de pronto en dirección contraria al incendio, así como ellos, pero luego regresaba. Y otra vez corría en dirección hacia, como ellos, retirándose del incendio, y de nuevo regresaba. Eso le llamó mucho la atención. Y se detuvo momentáneamente cuando la vio pasar. Era un colibrí. Y le dijo: oye, ¿qué haces? No entiendo tu peregrinar. ¿Qué sucede?
¿Por qué te regresas? El colibrí se sostuvo en el mismo lugar sobre la cabeza del jaguar y le dijo: voy por agua al río y traigo en mi pico y regreso acá a la selva porque yo quiero apagar el incendio. No pudo evitar la carcajada sarcástica el jaguar. ¿Qué te pasa? ¿Cómo consideras que tú vas a apagar el incendio? Ve el tamaño que eres, ni todos nosotros lo podemos hacer, menos tú solo. ¡Huye! ¡Salva tu vida! Entonces, el colibrí, siempre firme en su lugar, sin dejar de aletear, le dijo: yo no sé si voy a lograr apagar el incendio. Lo que sí sé es que yo estoy haciendo mi parte. Y siguió su camino de ida y vuelta. El jaguar se quedó pensando. ¿Qué hizo? No lo sabemos. Y con esto termina esta leyenda indoamericana. Cada quien tenemos que hacer nuestra parte. Yo soy Nana Huitzil. Sigamos compartiendo la palabra. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, algo que quieras agregar antes de que nos despidamos, pues de lo que estás haciendo, de lo que te gustaría compartirle al público de Entre Contadas, pues que ha representado también para ti la narración oral. No sé, compártenos como en esta última parte lo que quieras tú, pues agregar de tus experiencias. Sí, bueno, pues la verdad, han sido experiencias muy, muy gratificantes, muy satisfactorias y de mucho aprendizaje. Esta actividad de narrar me ha permitido reflexionar más sobre la vida, reflexionar como ser más consciente. De veras, esa tarea de ser conscientes parece como muy sencilla, como muy cotidiana, como muy natural, y no lo es. Y el estar pensando qué narrar, cómo narrarlo, cómo compartirlo, cómo llegar a la otra persona, cómo conectar y estar abierta a que el público, a que la otra persona me influya, porque esa es la narración oral. La narración es un vínculo permanente. Es diferente a otras disciplinas por ello. Entonces, eso para mí ha sido muy gratificante, el poder restablecer ese vínculo con diferentes públicos, con diferentes personas, y ha sido una fuente inagotable de aprendizaje y de autoconocimiento. Pues muchas gracias por compartir esto, me parece bien simbólico. Mucho autoconocimiento, mucho autoconocimiento. Pues Irma, muchas gracias, Nana Huitzilín. Huitzil. Bueno, yo con mi mala pronunciación, Nana Huitzil, me gusta ya. Ahí está. Pues muchas gracias por compartirnos un pedacito de ti, por haber estado esta noche. Pues bueno, ya pondremos aquí abajo pues tus redes sociales para que te vayan siguiendo a las actividades. Ahora sí que pueden continuar escuchando a través de los entornos digitales, o si están allá en Chihuahua pues, o te muevas a otro lugar, pues sigan, te escuchen y te vean y disfruten de tus cuentos, ¿no? Claro. Y bueno, pues como digo y lo repito, sigamos compartiendo la palabra. Todas, todos, todes. Pues muchas gracias, Bella. Pues muchas gracias por estar en Entre Contadas. Gracias, Penélope, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por habernos dado el espacio de platicar y de contarnos. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas y nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.